Entonces vamos a modificar también la distribución o el diseño. Barra lateral. Ok. Y haga un último intento, por favor, para que sus colegas se integren a este enlace. Sí, pues ahí te lo voy a enviar a otro grupo también. Por favor. ¿Se observa, colegas? Yolvi, usted ha cumplido ya con enviarles el enlace, ¿no? Sí, profesor, le cumplió en enviarle. Entonces vamos ya haciendo los minutos, ya nos toca iniciar nuestro tema. El día de hoy es muy importante desde el punto de vista de la biología de las células en general. Una subestructura como es el núcleo, la cual cumple una función vital para que cada una de las subestructuras y otros organelos puedan manifestar o expresar una serie de proteínas partiendo precisamente de los contenidos nucleares. Estamos refiriéndonos a los ácidos nucleicos como tal. Pero, ¿cuál sería esa función importante que tiene que ver con la vida celular? Y más todavía, por supuesto, una es la transmisión de las características heredables, ¿no? Hereditarias de la célula madre y a las células hijas. Pero la segunda pregunta sería, ¿cómo lo realiza? Primero vamos a explicarlo en dos instancias. Uno, desde el punto de vista de la morfología, de cómo es el núcleo, inclusive desde la misma membrana nuclear. Y la otra instancia es considerando cuál es el mecanismo que desarrollan los ácidos nucleicos para cumplir con esta función vital. Dicho de esta manera, vamos a empezar el desarrollo de nuestra clase, ¿ya? Aquí tenemos una imagen y rápidamente vamos a poder identificar. Tenemos la membrana nuclear. Observen, hay un espacio intermembrana. Esto significa que en el núcleo tenemos dos membranas.
Hay un interespacio. Tenemos una membrana externa y una membrana interna, ¿no? ¿Qué es lo que se puede caracterizar rápidamente? El poro nuclear, ¿sí? El poro nuclear está constituido o configurado por subestructuras tipo microfibrilar y que también son proteínas, los cuales inclusive van a permitir el paso de ciertas sustancias que van a ser útiles, lógicamente. Hay un intercambio de sustancias a través de este poro entre sustancias del citoplasma y sustancias del nucleoplasma. El nucleoplasma es la parte interna de esta membrana, ¿no? Luego podemos decir otros aspectos. Acá tenemos una línea un poquito más gruesita que está en la parte interna de la membrana nuclear hacia el nucleoplasma. Se le denomina lámina nuclear. Es importantísimo porque allí se va a dosar parte de la cromatina. Y allí se le llama heterocromatina. Vamos a ver por qué se le denomina heterocromatina. Porque la parte más clara que tenemos acá es eucromatina. Es laxa. Pero ambos son cromatina. Ahora, por el hecho mismo de colorear de diferente manera con los reactivos, es que se le llama eucromatina, más clarito, y heterocromatina, el más oscurito. ¿Ya? Bien. Antes de continuar con la descripción hacia el interior del núcleo, quiero decirles que la membrana externa, la membrana nuclear externa, es una continuidad, una continuación con el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Ya vamos a poder deducir luego que esa comunicación tiene que ver estrechamente entre ácidos nucleicos, ácido ribonucleico también, y la síntesis de proteína, ¿ya? Es un mecanismo que se desarrolla. Entonces, acá tenemos el núcleo, y dentro del núcleo existe una subestructura, es decir, una lámina tan pequeña, una membrana prácticamente constituido como nucleolo, ¿ya? Nucleolo. En el nucleolo se caracteriza principalmente porque allí vamos a ver cierto mecanismo de síntesis de ARN, ¿ya? ARN específicamente. Y en este espacio, lo que corresponden a los cambios que se producen con los ácidos nucleicos, según el estadio, ¿no? O sea, mientras hay división celular, sabemos que la cromatina que está como heterocromatina y como eucromatina, al final se van a reconfigurar de tal manera que va a permitir la distribución homogénea en las dos células hijas. Es durante la división celular. En la interfase, como podría ser de acuerdo a esta imagen, la eucromatina es la que tiene actividad. Es decir, va a ser replicación, va a ser transcripción. ¿Qué es replicación? Es cuando un ADN, por esa característica de ser semiconservativa, va a permitir dividirse las dos hebras y van a dar lugar a dos células, a dos pares de hebras, ¿no? Ahora, una hebra, el asunto es que el ácido nucleico tiene un gen que va a dar origen al ARN. Entonces, en ese caso es traslación, ¿no? O transducción de ADN a ARN. Generalmente ese ARN se sintetiza en el nucleolo, ¿ya? Entonces, este ARN, ese ARN va a ser parte de la estructura del ARN que se encuentra, así, en forma general, en el citoplasma, ARN ribosómico, mensajero y de transporte, ¿no? Dentro del mismo núcleo tenemos un ARN nuclear, que va a tener ciertas modificaciones que responden a la estructura.
porque no todos los genes se expresan. Hay un mecanismo que permite preservar aquellas moléculas que puedan continuar con la expresión génica a través del ARN y hasta la síntesis de proteínas en forma que no haya ningún error. Porque vamos a ver más adelante que en el ribosoma la secuencia de inicio es de acuerdo al código genético, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos en esa parte, ¿ya? Avanzamos al siguiente. Bien, acá estamos haciendo una comparación entre la célula, el núcleo de la célula animal y la célula vegetal, ¿no? En la célula animal generalmente está al centro. Ahora depende del tipo de célula, porque a veces el tipo de célula modifica un tanto la posición del núcleo, ¿ya? En cambio, en la célula vegetal, la sobredimensión o el mayor porcentaje de espacio que ocupa la vacuola es la que un tanto inclina el núcleo hacia a un costado, ¿ya? Luego podemos ya identificar aquel tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de 10 a 30 micrómetros, acá de 10 a 100 micrómetros, ¿no? Aquí también estamos haciendo una descripción de las otras subestructuras, ¿ya? Aquí hay una tablita sobre las características del ADN en célula procariota e eucariota. Bueno, un repaso, sabemos que la procariota no tiene núcleo, pero de igual manera tiene ácido nucleico que va a cumplir una función vital, ¿no? Lo que podemos decir aquí en las células eucariotas se explica el genoma en el eucariota, o sea, el porcentaje de ácido nucleico en la célula. El genoma del eucariota es más o menos 100 veces el que contiene un procariota, una bacteria X. Entonces, esa gran diferencia en 100 veces de este genoma en el eucariota es que ha permitido cumplir una serie de funciones más complejas y que está orientado precisamente a lograr la diferenciación celular, ¿no? Por ejemplo, en el estado embrionario, en el animal existe una mayor una mayor actividad nuclear, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de los ácidos nucleicos. Bien, acá tenemos ya en nuestro núcleo, estamos en un eucariota, ¿sí? Características generales, definición, o sea, nuestro menú, ¿ya? En la importancia biológica, en la estructura, para completar la idea que iniciamos en la primera diapositiva, es que la membrana nuclear externa e interna, hay un espacio entre ambos. Se mide en Armstrong, ¿no? Un promedio de 250 Armstrong. Podemos preguntarnos cuántos poros nucleares o qué porcentaje de la superficie de la membrana. O sea, porque mientras más poros nucleares estén presentes, va a haber una mayor interacción entre sustancias que se intercambian del citoplasma al nucleoplasma y viceversa. Se estima que un 10% o más de la superficie de la membrana nuclear donde esté presente estos poros nucleares, hay una mayor actividad. Respecto a los ácidos nucleicos, estaríamos hablando en una interfase, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Interfase, o sea, cuando hay presencia de eucromatina. Luego tenemos membrana nuclear. Bueno, la membrana interna externa, lámina nuclear, hemos dicho la que está adosada en la parte interna con un nucleoplasma y que es heterocromatina, ¿no? El poro nuclear, la función biológica. Bueno. Componentes internas, o sea, cuando hablamos de heterocromatina o eucromatina, es la cromatina, que va a tomar diferentes
formas de observación. A través del microscopio electrónico se ha podido hacer estas determinaciones. Por ejemplo, cuando se hacen las vistas en microscopio óptico, nada más, por ejemplo, en las células de vegetales de cebolla, se puede observar en este caso, ¿no? Durante la división celular, ¿no? En la profase, metafase, cuando hay una orientación, cuando primero la eucromatina y cromatina se reconstituyen y hay que hacer una división en ambas células hijas, hay un reordenamiento allí en los polos nucleares, entonces allí es cromatina, ¿ya? Cromatina, o sea, como cromosomas, ¿ya? ¿No? O sea, los cromosomas son parte de la cromatina. O sea, la cromatina, si hacemos ciertas divisiones correspondientes según los ácidos nucleicos, o sea, ¿no? Cromosomas, cromatina, cromosomas, ácidos nucleicos, ¿ya? Nucleoplasma, o sea, el medio en el cual se realizan todas estas reacciones, ¿no? Y que allí se encuentra una serie de factores que van a permitir las funciones del núcleo. Y el núcleo, lo hemos dicho, se caracteriza porque allí, de todas maneras, vamos a reconstituir o vamos a sintetizar nuestro ARN. Y hemos dicho que procede de un gen de una de las cadenas del ADN, ¿no? Ya lo hemos visto esto. A ver. Aquí es una vista que nos ayuda a retener lo que ya estamos afirmando. Nuestra envoltura nuclear tenemos en esta parte. Cuando hablamos de envoltura nuclear, nos estamos refiriendo, ojo, a la membrana externa nuclear y a la membrana interna nuclear, al espacio intermembranas nucleares, ¿ya? Ahora hemos hablado también de lámina nuclear. La que ven esta sombrita que está acá en la parte interna, ya esa es heterocromatina, o sea, la heterocromatina se adosa en esa lámina nuclear, ¿ya? Nucleoplasma, del medio en el cual se desarrollan estas actividades. Ojo, muy importantes porque todo lo que se inicie como expresión desde los ácidos nucleicos del mismo nucleoplasma y la subestructura como nucleolo es con la intención de sintetizar proteínas que van a servir tanto para la morfología de la célula, así como para una función más específica como las enzimas, ¿ya? Como las enzimas. Acá tenemos o sea, todo esto es cromatina, ¿no? Esta parte oscura, estamos diciendo, es heterocromatina y la más clara podemos denominarla eucromatina, ¿ya? El nucleolo es esta parte de acá. Bien, acá rápidamente distinguir el tamaño nuevamente. El tamaño del núcleo varía bastante, pero suele estar comprendido entre 5 y 15 micrómetros, ¿no? Ya, ahora mírenme, para cada tipo de célula la relación entre el volumen nuclear y el volumen citoplásmico hay una relación. Y es característica, es una característica, siempre, según el tipo de célula, es la relación entre el volumen del nucleoplasma y el volumen del citoplasma. Podemos hablar de células nerviosas, células musculares, y hay una relación, ¿ya? Ya se menciona como curso de biología en general, hay organismos que pueden tener varios núcleos, pero esto puede deberse a una división repetida del núcleo y es la misma célula, ¿no? O vamos en el sin sitio, dice, por fusión de varias células uninucleadas, ¿no? Ya como biología general, ¿ya? Parte del núcleo, haciendo un repaso. Hemos dicho entonces, el nucleoplasma es el lugar donde es el espacio, ¿no? Así como en la célula es el citoplasma, en el núcleo es el nucleoplasma, ¿ya? Esto está dentro de la envoltura nuclear, que ya lo hemos caracterizado. Ahora, dentro del nucleoplasma se encuentra el nucleolo y los ácidos nucleicos y proteínas. ¿A qué proteína nos estamos refiriendo?
Hay un tipo específico de proteína que se lo menciona con los ácidos nucleicos en el núcleo. Son las histonas con H, histonas con H. Lo que ocurre es que la cromatina envuelve a la histona, ¿sí? A la manera de una cadena tipo medalla, ¿no? ¿Y con qué finalidad? De que haya un equilibrio, una estabilidad, de tal manera que permita realizar su función como ácidos nucleicos en cada uno de los pasos que estamos viendo. ¿Ya? Son las histonas y que le va a dar estabilidad y va a permitir que esta cromatina pueda cumplir con su función. ¿Ya? Entonces acá tenemos cromatina, ácidos nucleicos y proteínas sobre la estructura misma. ¿Ya? Este es nucleolo, ¿no? Cromatina, ADN, proteínas, estaríamos hablando a nivel de nucleoplasma y acá nucleolo, y en el citoplasma sería la otra parte, ¿no? Habíamos dicho que habían ciertas medidas. La membrana nuclear se mide en Armstrong, y tenemos un espacio entre 70 y 90 Armstrong, ¿no? Hay un espacio intermembrana entre 200 y 300 Armstrong. Las subestructuras dentro del núcleo se miden en micrómetros o en namómetros también, ¿eh? Namómetros. Poros nucleares, acá, mire, los poros tienen un diámetro de 800 Armstrong, diámetro, y la superficie ocupada por ellos respecto a la superficie total del núcleo es de un 10%, aunque en ciertas células vegetales puede llegar al 36%. Esto solamente nos indica que hay una mayor actividad porque a través de estos poros va a haber un mayor intercambio de sustancias o metabolitos útiles para el funcionamiento nuclear. Entonces son vistas, ¿no? De los poros. Cada uno de estos es un poro. Y bueno, el poro que se entienda son proteínas que tienen diferente estructura, ¿no? Inclusive participa proteína G, por ejemplo, ¿no? Son mecanismos energéticos, se utiliza ATP también para que haya ese intercambio, ¿eh? Este es un poro nuclear, mire, ve. Aquí describe estas partes: material anular, diafragma, gránulo central, materia fibrilar. Todo esto son proteínas, ya tienen una función específica, ¿ya? Filamento, anillos internos, y como les digo, que hay gasto inclusive de energía. También una presentación, el espacio intermembrana, la membrana nuclear. Esta es la estructura del poro. Observen, este es un corte acá, este es el poro, ¿ya? O sea, las sustancias pasan... Ahora, facilita el transporte, dice, en aquellas sustancias que, por el tamaño, mientras más pequeño sea el tamaño de la molécula, facilita el paso, ¿ya? Ya hemos visto sobre las funciones e importancia de la envoltura nuclear. Nucleoplasma, en ella se realiza, hemos dicho, aquí por ejemplo, está formada por una disolución compuesta por gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas implicados en la transcripción y replicación del ADN. ¿De acuerdo? Esto significa de ADN también hasta transcripción, hasta ARN, y replicación es el mismo ADN. Bueno, podemos observar nuestro nucleolo en esta parte. En la parte más oscura, como he dicho, es la heterocromatina también, heterocromatina, ¿ya? En el nucleolo, entonces, específicamente tenemos ARN, hemos dicho ADN, en donde de un 1 a un 3% de este ADN va a servir para la síntesis correspondiente y de un gen, el ARN, ¿no? Proteínas, el componente mayoritario son proteínas que constituyen prácticamente el resto del nucleolo, en el sentido que va a dar estabilidad, ¿ya? Estabilidad.
Dice, al microscopio electrónico se observan dos componentes en la mayoría de los nucleolos, ¿no? Región granular, región fibrilar. La región granular formada por unos gránulos de 15 a 20 nanómetros de diámetro en la parte periférica del nucleolo. Ya, esos gránulos acá son ARN ribosómico, asociado a proteínas, ¿no? Ya hemos dicho que la proteína cumple una función básicamente de estabilidad. La región fibrilar, compuesta por delgadas fibras de 5 a 10 nanómetros de diámetro, con una posición central en el nucleolo y formada por ARN nuclear, así se denomina, porque tiene segmentos que van a tener que ser cortados, como los intrones, ¿no? Y que, o sea, hay segmentos que no van a ser expresados. Entonces, eso antes de esa estructura que no va a ser expresado antes de trasladarse del nucleolo, nucleoplasma hacia el citoplasma, es modificado, ¿ya? Aunque sí queda precisado de que la secuencia, como es ácidos nucleicos, es la que a través del código genético también va a determinar cuál es la secuencia de aminoácidos. Entonces, AUG es el que corresponde a metionina. Eso está bien tipificado en los procariotas, ¿no? O sea, siempre va a haber un AUG. Aparte que de repente puede conservarse o preservarse todavía alguna secuencia, pero eso es para que haya una opción de isoformas de ARN, del mismo ARN mensajero, puede haber isoformas, ¿ya? Ya, ahora, lo que sí podemos agregar acá es que el tipo de heterocromatina que se adosa en el nucleolo e influye en las funciones propias de esta subestructura, ese tipo de cromatina es una heterocromatina y acá se le llama región organizadora nucleolar, de nucleolo, ¿ya? Es una heterocromatina que participa en la organización, en la síntesis, induce la función del nucleolo para la síntesis de ARN, ¿ya? Región organizadora nucleolar, que es heterocromatina. Ya, hasta ahí es nuestra... Después ya viene, bueno, les he dejado un adicional acá sobre cromatina que les puede servir, ¿ya? Ahora de acá pasamos, a ver, esto... a nuestro siguiente tema. Bien, de acuerdo a nuestra clase, ahora nos toca estructuras y propiedades de los ácidos nucleicos, ¿ya? O sea, estamos en otro plano, ¿ya? En otro plano respecto a conocer a la estructura misma del ácido nucleico, ¿ya? Bueno, acá tenemos a Watson y Crick. Ellos fueron los que en la década del 50 pudieron hacer la presentación de la estructura del ácido, de los ácidos nucleicos, pero fue en base a un trabajo que se presentó previamente respecto a la difracción de rayos X que permitía observar eh, espacialmente la forma de los ácidos nucleicos. Es otra historia, ¿eh? Bien, los ácidos nucleicos se caracterizan, vamos a ver acá primero. Aquí tenemos un ácido nucleico, ¿sí? Lógicamente esto es en nanómetros, ¿no? Pero es una doble hebra, ¿sí? Es una doble hebra. Y observen ustedes letras G, C, A, T, ¿no? A, acá debe ser T, G, C, T, A. Cada una de estas letras se denominan bases nitrogenadas, son las que están acá. ¿Ya? Bases nitrogenadas. Y son dos tipos, mire, uno que tiene estos dos, acá tiene
Un anillo de 6 lados y acá una de 5. Un anillo de 6 lados y una de 5. Esas son púricas. Las que tienen un solo anillo de 6 lados son pirimídicas. Miren, la estructura más pequeña tiene el nombre más grande. Y acá la estructura dos estructuras tienen el nombre más chico. ¿Ya? Púricas y la estructura más grande. Ahora, en el ácido nucleico, acá lo tenemos. En el ácido nucleico, o sea, en el ADN, son 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son estas dos, ¿no es cierto? Adenina y guanina. Y las pirimidinas son timina y citosina, o sea, timina y citosina, estos dos nada más. Ese es del ADN. ¿Por qué? Este de acá, uracilo, corresponde a ARN y el uracilo va a reemplazar a la timina. Esa es una manera de asegurar un orden de ADN cuando se transcribe a ARN, garantiza un orden de que ya estamos en el ARN y en vez de timina es uracilo, ¿ya? Aquí dice, en el caso del ARN también son 4 bases, 2 purinas, que son las mismas, adenina y guanina, y 2 pirimidinas, que son citosina y uracilo. Las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina y uracilo. Bien. Ahora, acá hacemos un mayor detalle de las púricas, o sea, de las bases púricas, o sea, la adenina y guanina, ¿ya? Hay algunas características. Estas bases púricas tienen un promedio de un poco, respecto al, porque se agrupan según enlaces eh, entre las bases mismas, ¿ya? Por ejemplo, porque hemos visto acá la cadena, hemos visto acá esta cadena, ¿sí? Observen. La guanina y la citosina están una a la otra, ¿sí? Acá se unen por puentes de hidrógeno, ¿ya? Todos se unen por puentes de hidrógeno. Eso es lo que quiero enseñarles acá, mostrarles la base púrica, ¿no? Por ejemplo, la purina, en este caso, guanina y, aquí, por ejemplo, una es adenina y otra es guanina, ¿no? Adenina y guanina. Se caracteriza el de 6 lados, aquí tiene un grupo amino, para la adenina, en la guanina tiene en el carbono 2 un grupo amino, el carbono 6 un oxígeno. La numeración acá, a ver, la numeración es de la siguiente manera, mire, este carbono es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Acá 7, 8, 9, ¿ya? 1, 2, ¿cómo es? No, acá empezamos, ¿ya? Aquí 1, 2, acá empezamos. Este es posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6, ahora sí, 7, 8, 9, ¿ya? El nombre es adenina. Pues dice 6 aminopurina adenina, 6 amino, ¿ve? 6 aminopurina. Guanina, 2 amino, acá está, 2 amino, 6 oxopurina. Esa es la lectura correspondiente a estas dos purinas. Son dos purinas nada más, adenina y guanina. Las pirimidinas, ahora sí, con propiedad vamos a decir, citosina. ¿Dónde está citosina acá? Sería 2 oxo, 4 aminos, ¿sí? 2 oxo, 4 aminos, pirimidina. Se agrega la palabra pirimidina. Tenemos la timina. A ver, 2 oxo, 2, 4, ¿no? 2, 4 dioxo, 5 metilpirimidina. Metil acá. Y para uracilo, 2, 4 dioxo, pirimidina. Ojo que el uracilo se reemplaza a la timina en el ARN, ¿no?
Después hay una presentación de algunas bases que tienen ciertas modificaciones, ¿ya? Y a veces participan en algún tipo de reacción, ¿ya? De tipo de traducción, por ejemplo, podría haber algo parecido, ¿ya? Según el tipo de RN también. Ya, nuestra definición o nuestra explicación de nucleócido. Nucleócido es, ¿cómo está constituido? Dice, los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos. Pero para tener nucleótido, primero vamos a explicar qué es nucleócido. Acá tenemos, mire, nucleócido. El nucleócido está formado por una base nitrogenada, un azúcar es nucleócido, ¿sí? Sería este, ¿no es cierto? Mire, este es el azúcar. Este se deriva de la ribosa, ¿no? Por eso decimos ácido ribonucleico viene de ribosa. Ácido desoxirribonucleico viene de ribosa. Esto es ribosa. ¿Ya? Aquí tenemos la base nitrogenada. Este sería un 6 aminopirimidina, ¿no? En este caso es 6 aminopirimidina. Más, o sea, elimina agua para que haga un enlace. Esta unión acá. Unión entre carbono 1 y 1', ¿no? 1'. Entonces, este es un nucleócido. Pero, ¿cuándo es nucleótido? Nucleótido va a ser cuando se une a un ATP, o sea, a un fósforo. Vamos a ver un radical fosfato. Miren, nuestra ribosa, la ribosa, tal como en el ARN, sería carbono 1, 2, 3, el 2 y el 3 es OH. Ribosa como ARN. Y desoxirribosa como es el ácido desoxirribonucleico. En el carbono 2, observen, el oxígeno no está presente, ¿ya? Por eso dice desoxirribonucleico. Ya, aquí tenemos nuestro nucleótido. Partimos de nucleócido, ¿no? El nucleócido, hemos dicho, es la ribosa más la base nitrogenada. En este caso se lee adenosina, ¿no? Nucleócido de adenosina, ¿sí? Se une a un ácido fosfórico, hace un enlace, es entre carbono 3 y 5, ¿ya? Por eso usted dice secuencia, ácido nucleico 3', 5', o también dice, y a la inversa dice 5', 3'. Es que quiere decir que toda la secuencia, los fosfatos están dadas en ese orden. 5', 3, 5, 3 y 3, 5, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, mire. Acá tenemos el fosfato en carbono 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Y se debe enlazar al carbono 3, que es este de acá, ¿no es cierto? Este 5 con el carbono 3 del siguiente nucleótido, ¿ya? Ahí estamos, el ácido fosfórico ya conforma el nucleótido. Ojo que en las diferentes pruebas que se realicen de identificación de ácidos nucleicos o de las proteínas mismas, en este caso, bueno, ácidos nucleicos, la ruptura del ácido, una hidrólisis del ácido fosfórico permite obtener o separar las hebras, ¿no? Aquí está un esquema, la base nitrogenada, la azúcar ribosa sería nucleócido, más el fosfato, estamos hablando de nucleótido. Puede ser con un fósforo, con 2 o con 3. Si es con un fósforo, se dice adenosin monofosfato. Si es con 2, adenosin difosfato. Y si es con 3, adenosin trifosfato o ATP. Es un nucleótido. Ya. Ahora pasamos a la tercera parte. Algunos conceptos generales, porque el estudio de los ácidos nucleicos hoy por hoy se utiliza es una ayuda al diagnóstico, ¿ya?
no ayuda al diagnóstico. Y en esencia es una técnica que permite obtener ciertas secuencias de ácidos nucleicos. Hacer una amplificación es incrementar el número de, de estos segmentos de ADN. Cuando es escaso, allí se utiliza el PCR, porque el PCR va a permitir, o sea, nosotros en un medio adecuado disponemos de nucleótidos y como hay una complementariedad, y hemos dicho la adenina se junta con timina y citosina con guanosina, por ejemplo, o perdón, citosina con timina, para el caso de replicación. Transcripción sería, ya interviene uracilo en vez de timina. Bien, primero pensemos que es una técnica, ¿ya? Esta técnica ha servido para hacer ese avance importantísimo de determinar la secuencia del ADN en el genoma humano, ¿ya? Existe un investigador, ahí está su imagen, ¿no?, que desarrolló esta técnica por el año 83 aproximadamente. Algunas características de la PCR, ¿ya? PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Lo que ocurre es que el ácido nucleico, para poder realizar esta amplificación, hay un paso donde utiliza ADN polimerasa. Pero ojo que se va a utilizar en ADN. Pero cuando ADN se va a convertir en ARN, por lo que se denomina transcripción, ya no es ADN polimerasa, sino ARN polimerasa. O sea, pensemos en la enzima, que necesita una enzima, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunos componentes, ¿no? DNTPS, desoxinucleósidos trifosfatos, ¿no? Ese sustrato para polimerizar nuevo ADN. O sea, se van a utilizar, ¿ya? Ahorita veamos los nombres nada más, ¿ya? Nombre, cebador primer, ese es un segmento, ¿sí? Un segmento de unos 10 o 15 nucleótidos unidos correspondientemente en una secuencia que va a servir como cebador o primers, o sea, el cebador, el primero. A partir de allí se va a iniciar, se va a continuar con la síntesis de una cadena complementaria de ácido nucleico. El término complementario existe para PCR, por ejemplo, ¿ya? Porque la base nitrogenada complementaria de citosina es guanina, por ejemplo. Entonces, el nucleótido que contiene guanina es complementario con el nucleótido de citosina, ¿no? Guanina con citosina, por ejemplo. O en todo caso, también el otro es, tenemos nuestra timina, también con su base complementaria. Ya, tenemos los cebadores, cebador o primers. Oligonucleótido significa eso, bueno, un segmento de una cadena de nucleótidos, ¿no?, como inicio de una síntesis y adosada al extremo de un ácido nucleico. Ahora, una solución tampón, se dan cuenta, ya es un aspecto in vitro, ¿ya? Es in vitro, lo que se va a hacer acá es in vitro, que mantiene el pH adecuado para el funcionamiento de ADN polimerasa. O sea, es la que corresponde, hemos dicho, cuando el ADN se inicia la síntesis, ¿no? Iones divalentes, el magnesio. Ya, la ADN polimerasa funciona con magnesio, ¿ya? Como magnesio. Acá dice cómo se agrega. Bueno, pero el magnesio necesita para esto. Iones monovalentes, como el potasio, también es importante para mantener las condiciones que son necesarias. ADN polimerasa o mezcla de distintas polimerasas con temperatura óptima alrededor de 70 grados centígrados, la más común es la TAC polimerasa. Vamos a ver que las enzimas que se utilizan, pues, como es in vitro, se obtienen por clonación o a partir inclusive de algunas algas, ¿ya? Marinas sobre todo. ADN molde que contiene la región de ADN que se va a amplificar. Ya. Acá hay un esquemita. Reacción cadena de polimerasa. Amplificar. O sea, miren, ¿cuándo se utiliza esta técnica? Cuando se tiene una muestra muy pequeña de ácido nucleico, ¿sí? Sea por motivos
de investigación de cualquier tipo, ¿no? Desde trabajo con células, si queremos, o con tejidos, ¿no? Donde hay que amplificar es multiplicar ese número de ADN, ¿pero por qué? Porque en el medio donde vamos a hacer el PCR está disponible los nucleótidos. Y como hay complementariedad a la hebra original de ADN, ¿sí? Se le va a ayudar en la síntesis de un ADN complementario, ¿ya? Y se va a amplificar varias veces. Y en 30 ciclos, se le denomina ciclos, en 30 ciclos se equivalen, partiendo de una molécula, podemos llegar a 30 millones de moléculas, ¿ya? La ácido nucleico, una molécula sencilla, pequeña, el PCR lo amplifica y mire, de acá de dos hebras tenemos acá, pero en 30, es un ciclo, en 30 ciclos, por decir, tenemos un ion, ¿ya? O sea, eso, ¿por qué se hizo? Porque de esa manera nos permitía hacer las investigaciones para poder confirmar. Y no solamente investigación, también pues de tipo clínico, ¿ya? Ahora, este aparatito se llama termociclador. Es importantísimo porque hay una técnica por acá. El tema es que hay que conocer algunos aspectos. Se lleva aproximadamente a 92 grados centígrados con el fin de que las cadenas que están unidas por puentes de hidrógeno se dice derretir, pero es separar ambas cadenas, ¿ya? Entonces, una vez que se separan ambas cadenas, de esa pequeña muestra que hemos dicho que hay, ¿no? Pequeña cantidad de muestra. Sí, a 92 grados centígrados. Este termociclador tiene esa condición. Te lleva a 92 grados centígrados, de ahí te retorna a 72 grados centígrados y de allí a 45 grados centígrados aproximadamente. Y allí se realiza tres procesos, ¿no? Uno, la separación de las hebras. En el la segunda temperatura, conforme va descendiendo, tenemos la disponibilidad de nucleótidos, ahí debe estar el primer, ¿sí? Y en la temperatura más baja se está haciendo la complementariedad, ¿ya? O sea, según la temperatura es el paso, ¿ya? Y se dice, ¿no? Ciclo 1 de naturalización del DNA, la separación que estamos diciendo. Luego vienen los cebadores, se coloca acá está el cebador, o sea, el primer, ¿no? Y en base a la disponibilidad, porque en el medio están los nucleótidos, mire, acá era una cadena, mira cómo se ha separado las dos cadenas, ¿sí? Y en el siguiente paso, a partir de este cebador primer, uno es de 3' a 5' y otro de 5' a 3'. Y así, ¿ya? Segundo ciclo, mire, ¿ve? Nuevamente empieza, separa las hebras, va completando, mire, y al final tenemos más hebras, ¿ya? Dice que en 30 ciclos hacemos 1.000.000, ¿ya? Etapas. Lo que hemos dicho en el termociclador se realiza de naturalización o de retiro, o sea, separar, romper las hebras. Alineamiento, unión del cebador. Tenemos el cebador, hay disponibilidad de los nucleótidos, entonces empieza la elongación hasta el término final, ¿no? Porque ya se conoce la secuencia. Esta es la primera parte de naturalización, mire cómo se separa. Estamos explicando lo que hace el PCR. Este es un puente de hidrógeno, acá, estos colorcitos son la base nitrogenasa. Bueno, acá 94 grados centígrados, ¿no? Alineamiento, este puede ser un cebador, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Alineamiento, unión del cebador. A ver, acá. Acá está. Alineamiento, unión del cebador, ¿no? Este es el cebador. Que va en el sentido de 3' a 5', ¿no? Y lógicamente, como es complementario, acá es 5' y va a ir hasta 3'. ¿Ya? La TAC polimerasa es la enzima que se obtiene de una alga, ¿ya? Y que precisamente es estable a estos cambios de temperatura. Y su costo es barato y por eso se utiliza, ¿ya? Y así como, entonces por complementariedad, las bases se atraen, ¿ya? Esa es la naturaleza química, la estructura. Cuando ya estamos con ARN será ARN polimerasa, ¿no? En ADN, ADN polimerasa. Se hace la elongación, acá mire cómo se está completando, ¿sí? Pero completando y separar
Y de las cebras separadas se reconstituye la cadena, ¿no? Es por eso es in vitro, ¿ya? A los 72 grados centígrados se agregan los nucleótidos, 72 grados, ¿no? La temperatura y el tiempo, ¿no? Por acá está. Acá, derretir acá, ¿no? Derretir, alineación de los primers, la elongación y nuevamente derretir. Este es un ciclo, ¿ya? El ciclo dice es un tiempo de 5 minutos, ¿ya? Pero en 30 ciclos ya podemos tener 1 millón de copias, ¿ya? Ahí está repitiendo este tema. Bien. Es en síntesis. Ahora, su aplicación como... Bueno, hay algunas variantes que han servido de aplicación, sobre todo como desarrollo de la técnica. Tiene diferentes nombres. Lo que estamos haciendo es in vitro, ¿no? In vitro. Hay otro que, bueno, ya hay algunas clasificaciones, por ejemplo, se dice de punto final, ¿sí? Que es el que hemos estado viendo nosotros, punto final. Hay otros que, PCR múltiple, ¿no? O sea, múltiple, o sea, simultáneamente se hace varias síntesis, ¿ya? Bien, eso es lo que... Bueno, estas son proteínas que también se pueden, ya en base a esta, más o menos es parecido a lo que se lee, ¿ya? Porque el PCR se hace la lectura en una garosa, un gel de garosa, ¿no? Acá tenemos en varios puntos, ¿no? Este es múltiple. Acá está PCR múltiple, ¿sí? Bien. Y con simple muestra, ¿no? Por eso cuando con un algodoncito se hace un raspado oral, ¿no? Bucal. Entonces, o de las amígdalas puede ser. Bien. Si hubiera alguna pregunta, en todo caso, estamos dando por terminado este tema que nos ha tocado desarrollar el día de hoy. Y para mostrarles mi agradecimiento, estamos en hora, van a entrar a su segunda hora de clase. Cualquier aspecto, estamos en comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, gracias a ustedes también. Hasta pronto.